¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más aquí en la Tierra Buena para el Día del Señor, en el tercer domingo de Cuaresma. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano, ¿cómo estás? Bien, bien, contento. También está Jaime. Saluda a Jaime, por favor. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Si no, sus fans te linchan. Nos linchan, nos linchan. Así es que saludamos con mucho afecto a Jaime, que está aquí con nosotros. Gracias, Jaime, por concederte, ¿no? Pues muy bien, estamos en el tercer domingo de Cuaresma y le toca a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? A ver, platícanos. De lo que vamos a leer en el Evangelio, escuchar en el Evangelio, que ciertamente quiero antes de la lectura decir alguna cosa. Sí. Principalmente tenemos que estar muy atentos porque el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el capítulo 3, ¿no? Sí, la sustitución del templo, es una parte de un ciclo de sustituciones. Entendamos que el Evangelio de Juan se escribe en el año 90 a 100, y entonces ya han pasado muchos años, muchos escritos, muchas reflexiones de la comunidad, desde el año 30 y tantos, que se da la resurrección del Señor, hasta el año 90, 100, ya escribieron primero San Pablo, ya luego Marcos, luego Mateo y Lucas, y luego algunos escritos católicos, y hasta el final de este tiempo de la época apostólica, se escribe el Evangelio de Juan. Entonces, el Evangelio de Juan es como una relectura de los acontecimientos, es una interpretación, más que una historia de Jesús, es una reinterpretación a la luz de la Pascua, de la cruz resurrección. Entonces, este episodio del templo, mal llamado la purificación del templo, porque nunca dice el Señor que lo va a purificar, que lo va a limpiar. Es más, lo dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Lo voy a levantar, lo voy a resucitar, vamos a decirlo así. Entonces, forma parte de una serie de sustituciones. Primero las bodas de Caná, es la sustitución de la alianza antigua por la alianza pactada en Cristo. Y luego el templo, la sustitución del templo de los judíos en Jerusalén por su cuerpo, el verdadero templo de la iglesia. Y luego Nicodemo, que es la sustitución de la ley que era la mandamás en el Antiguo Testamento, que queda sustituida por el Espíritu Santo, que entrega a Jesús a la cruz. Y luego, finalmente, la samaritana, con la sustitución del culto. Los judíos dicen que hay que dar culto en Jerusalén y nosotros en el Monte Garizim. ¿Y tú qué dices? Llegarán los días en que ni un templo ni en el otro, sino en espíritu y en verdad. El culto se da en la persona de Cristo. Y tenemos unos versículos allí, como corolario, que los teólogos dicen que son la sustitución de las mediaciones, porque Jesús se pone como el intermediario absoluto, ya no hay sacerdotes antiguos, ya no hay profetas, ya se acaba la mediación, y todo lo que es mediación va a ser a partir de la persona de Cristo. Dicho esto, vamos a leer, por favor, Jaime, ¿nos puedes hacer el favor de leer el texto que nos ocupa? Sí. San Juan número 2, capítulo 2. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas
y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que le había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Muy bien, muy bien. Ya me estaba adelantando porque pensaba que terminaba el pasaje en las palabras de Jesús. Pero lo que decíamos antes es que tenemos que entender que esto es este pasaje de la historia de Jesús, que está atestiguada por múltiples escritos. Podemos decir que sí fue pues no tal cual como nos dice el Evangelio, sino porque tiene un trasfondo histórico. Seguramente Jesús hizo un gesto profético en el templo de Jerusalén, lo cual no es un gesto que todo mundo haya entendido y que todo mundo haya visto. Porque si pensamos que en el templo de Jerusalén era un área de patio de 120,000 metros cuadrados, nada más y nada menos, una persona que está volcando las mesas y haciendo allí una laraca, pues pasa desapercibido para mucha gente. No es que todo el mundo lo oyera, sino que Jesús está haciendo un gesto profético justo para sus discípulos. Los discípulos tienen que entender que el santuario tiene una perversión. Y la perversión no es que vendan allí artículos religiosos, como que cuando nosotros nos escandalizamos porque venden rosarios en la parroquia y venden estampitas, no, la perversión del templo de Jerusalén era otra. Pensar que con el dinero puedes comprar el favor de Dios, puedes comprar la gracia, puedes comprar el perdón. Esta es una perversión. Un mecanismo que Dios había puesto en el Antiguo Testamento para restituir la ley. Cuando una persona fallaba en la ley, ofrecía un sacrificio simbólico diciendo: yo debería morir, este animal muere por mí en sustitución de mí y yo me arrepiento y vivo. Y entonces este mecanismo que Dios había puesto en el Antiguo Testamento, la perversión del hombre, lo fácil, lo chambón del hombre, hace que el hombre se sienta con el poder de comprar con su dinero, con sus posesiones, comprar el favor de Dios. Yo, no importa si soy un usurero, no importa si soy un mentiroso, no importa si soy un infiel, con tal de que tenga el capital para ir a comprar un animalito y matarlo en el templo, que la sangre se esparcía por el santuario, y ya. Y mientras más potencial económico, yo puedo quedar mucho mejor con Dios, ¿no? Esta perversión es la que hace que el templo sea un mercado. Es decir, el mercado no es que vendan las cosas, sino el mercado es que la gente piensa que puede comprar a Dios.
que puede comprar la gracia, puede comprar el perdón. No importa la conversión. Si lo compras, si tienes dinero, y mientras más dinero tienes, más puedes comprar. Por eso el tratamiento que le da Jesús simbólicamente a los animales, los bueyes y a las ovejas, es con un látigo que significa la ira de Dios. Llega el día de la ira de Dios. No es la ira contra el hombre, sino contra las cosas que le hacen daño al hombre. No es que Dios se vaya a desquitar con el hombre. Al contrario, en el capítulo 2 nos dice que ha venido a salvar a los pecadores, no a condenarlos. Y entonces la salvación para nosotros consiste en quitarnos esas ideas de mercado con respecto a Dios. Yo hago tal cosa y Dios me tiene que bendecir. Yo pago y Dios me tiene que perdonar. Yo hago una peregrinación y entonces tiene que Dios hacerme el favor. Esta relación de precio-bendición, es la que Jesús destruye en el templo. Y el tratamiento, nos podemos fijar muy bien en el tratamiento que le da a los bueyes y a las ovejas, que hace un látigo de la ira de Dios. No nos dice que haya corrido del templo, porque además correr del templo era pues tardarse un día, ¿no? Un día pues, de 120,000 metros cuadrados, ¿cómo sacas a los animales? Se hubiera pues tardado un día en sacarlos y a lo mejor pues no lo saca del todo, porque mientras que está sacando los bueyes se le meten las ovejas. Bueno, es un símbolo. El látigo de la ira de Dios es la ira del Padre que no quiere que algo nos haga daño, algo a nosotros, los hombres. Y entonces la sensación que tenemos es que vuelca los cambistas, porque los sacerdotes tenían bien armado el asunto, ¿no? No podías llevar tu animal porque tenía que ser garantizado en su pureza por los sacerdotes. Pero nosotros vemos que pues la gente pobre tenía pues un dinerito y lo cambiaba en el templo, porque no podías comprar un animal con moneda pagana, sino que tenías que cambiar primero tu moneda, y allí había un pequeño interés, ¿no? Y luego con las monedas del templo comprar los animales que costaban mucho más que los animales normales, ¿no? Porque habían sido garantizados por los sacerdotes como puros. Y entonces la situación es que vuelca a los cambistas, destruye este sistema de usura, este sistema de ganancia de los sacerdotes, y luego le dice a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí. Hay un tratamiento muy distinto entre los animales grandes para los ricos, los cambistas, que son lo peor de lo peor, y los vendedores de palomas, que eran el animal que los pobres podían acceder a sacrificar. Entonces, no se venden un pajarito por 2 monedas, es decir, pues la pobreza de este sacrificio la trata distinto. Jesús no trata a todos por igual, ¿no? Sino que los trata según su intención. La gente pobre va al templo pretendiendo ganar el favor de Dios. Bien, y los discípulos interpretan mal. Interpretan mal. Se acuerdan de la cita del Antiguo Testamento: el celo de tu casa me devora, y no podemos decir que es una buena interpretación,
porque al final del episodio, se nos dice que los discípulos se acordaron de esto y ya lo interpretaron bien. Destruyan este templo, en 3 días lo voy a reconstruir o levantar, porque los judíos les dicen, 40 años más de 40 años nos ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Es decir, el verbo levantar que nos habla de la resurrección. Cuando resucita Jesús, los discípulos se acuerdan de esto y entienden a qué se refería. No se refería al celo de la casa que nos devora, que le devora al Señor. El celo de la casa del Padre, como un santuario al que hay que ir. ¿Y por qué los cristianos no tenemos templos? No tenemos un templo, no tenemos que ir a Jerusalén, al templo. No tenemos templos más que el templo de la presencia de Jesús, del cuerpo mismo de Jesús en la cruz. Ese es nuestro templo, ese es el lugar de encuentro, porque el templo, por definición, es un lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Es el territorio en el que Dios está allí encerrado y, por tanto, nosotros tenemos el cuerpo de Cristo, es el templo verdadero, y nosotros como cuerpo místico de Cristo somos el templo verdadero de Dios. Somos la presencia misma de Jesús. Y entonces nosotros tenemos un esquema de vida muy distinto. Es muy inconveniente llamarle a nuestros edificios, a los que decimos iglesias con minúscula, decirles templos. Esto es una moda, por supuesto que es una moda muy tonta, ¿no? Precisamente los primeros cristianos se deslindaban de los templos paganos, llamándoles iglesias o basílicas a sus construcciones, para no llamarles templo, para que no se considerara el espacio, la cárcel de Dios, el espacio en donde Dios estaba manifestándose, porque nosotros tenemos el verdadero templo, que es Jesús, el verdadero punto de encuentro, que es Jesús, el cuerpo de Jesús colgado en la cruz y resucitado. Entonces, por eso el Evangelio de Juan nos dice que en el momento de la cruz, el velo del templo se rasga, y ya en el año 70 se destruye el templo porque ya es obsoleto, ya quedó sustituido en la persona de Cristo. Por eso nosotros no tenemos templos. Lutero, queriéndose distinguir de la Iglesia Católica, llamó a sus espacios de culto o de espacios de asamblea, los llamó templos. Y ahora se nos pega la costumbre a los católicos y pues les decimos templos, pero no. El templo es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los verdaderos templos del Espíritu Santo, como dice San Pedro y como dicen las Escrituras. Nosotros somos el templo. Y la iglesia es el verdadero templo del Espíritu Santo, el templo de la presencia de Dios, la presencia de Cristo resucitado. Y es decir, nosotros en lo personal, en la comunidad, hacemos la presencia de Dios en la tierra. Y entonces este pasaje es maravilloso que nos toque en la Cuaresma para reflexionar un poquito de cómo estamos viviendo nuestro ser sagrado, ¿no? Nuestro ser templos del Espíritu Santo, más allá de los espacios que no son espacios que sean absolutos, sino que lo absoluto de nosotros, los cristianos, es la comunidad. Es la comunidad. El pobre, el necesitado, el que llega,
el que nos encuentra, el que se topa con nosotros en la calle. Ese es el templo del Espíritu Santo, ese es el templo de Dios. Y el templo del santuario de Israel, pues ya quedó en lo profundo de la historia, en el olvido, pues pueden los judíos reconstruir el templo pues, cuando quieran, pero no va a ser el espacio para nosotros, el espacio sagrado por excelencia, que es el corazón de un humano, es el corazón de la comunidad. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Jaime. Pues muy valiosa esta explicación del Evangelio de San Juan, muy valiosa. Yo sí creo que es esta perversión que hay, ¿no? Esta perversión de querer comprar a Dios. Y lo que Cristo trae es precisamente la experiencia de la gracia. Y a mí me llama mucho la atención que en el centro de este texto está los judíos que llegan y dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Y les habla precisamente de lo que va a ser la pasión. La acción es la gracia con la que nos trata Dios. No hay que comprar nada, no hay que estar consiguiendo el favor de Dios como si nosotros tuviéramos el poder, sino es esta experiencia de gracia que se da en la cruz. Y Jesús les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, lo levanto. Es como la respuesta del Padre, la respuesta de Dios gratuita ante nuestras destrucciones, ¿no? Nuestra forma de destruir las cosas, nuestra forma hasta de destruir la relación con Dios. Así es. Dios no va a quitar el dedo del renglón y va a reconstruir. Y eso es lo que sí también me llama la atención, esta toma de conciencia, el que a los discípulos les caiga el 20. Recordaron las palabras de Jesús. Y es verdad, a partir de la resurrección, las cosas se leen de otra forma, las cosas se leen de otra manera. Y pues a seguir caminando es un proceso en el que también vamos tratando de entender que nuestra relación no es comprar a Dios, que sí se da sin lugar a duda, más allá de que si vendemos o no estampitas, es verdaderamente una actitud que tiene el ser humano de querer ganar el favor de Dios porque nos sentimos poderosos. Y eso Dios lo destruye con esta acción de gracia, con esta acción de la gracia de Dios. Y al final también cuando decía que no se fiaba después de los prodigios, la gente le seguía y Jesús no se fiaba. Esta última expresión del Evangelio de este domingo, pues también habla, ¿no? De que de nuestra fe a veces muy endeble, ¿no? Que se basa a veces en prodigios. Y si hay prodigios, pues nos podemos ir de un lado a otro, porque hay prodigios, lo que nosotros queremos son prodigios, que son signos del poder que tanto deseamos. Pero dice el texto que Jesús no se fía de ello, sino que hay que caminar más para comprender lo que significa la gracia de Dios sobre nuestra perversión. Muy bien, Padre Miguel. Sí, fíjate que yo creo que nos cuesta trabajo de por sí, como humanos, por el hecho cultural o porque por cómo recibimos también la transmisión de la fe, nos cuesta trabajo descolocarnos de esta idea pretenciosa de hacerle una cárcel a Dios, como tú decías, ¿no? Es como, da como mucha seguridad o incluso hasta omnipotencia, ¿no? Pensar que puedo tener encerrado a Dios pues como la lámpara, ¿no? Maravillosa de Aladino, donde hago mi rito y ya responde a mis necesidades, a mis caprichos o a mis fantasías. Entonces, veo cómo en nuestro entorno o nuestra práctica también pastoral, la dificultad que nos representa movernos hacia esto que llamas sustitución del templo. Es decir, deja tú el lenguaje, que está bien, ¿no? Llamarle templo a la iglesia o lo que sea, pero lo que está detrás de
o lo que está por debajo de ese templo o de esa concepción es cómo yo al final puedo hacer que Dios haga lo que yo quiera, o el gran chamán que se llame el obispo o el párroco o el que sea, ¿no? Porque ahí hay una dificultad, me parece a mí, que es casi como congénita, de hacerme cargo de lo que a mí me toca, de tomar la decisión, de decir, pues sí, quiero seguirte y asumo la responsabilidad de lo que a mí me toca asumir, ¿no? Y bueno, no es un misterio que mucho de nuestras prácticas religiosas o devocionales tengan como fin último hacer que Dios haga mi voluntad. Entonces me acomoda mucho un templo pues como la Basílica de Guadalupe o como San Hipólito o el que quieras, ¿no? El Juquila o el que más te guste, Miguel. Santo Tomás La Palma. Santo Tomás La Palma, la Cruz. Donde ahí está el poder, ¿no? Y entonces esta entrada disruptiva, esta separación, esta sustitución, no obstante la resurrección y verla ya a través del lente de la resurrección, pues pastoralmente nos sigue creando dificultades. Y bueno, creo que estamos en un tiempo de replanteamiento que, quién sabe si también los templecitos o las iglesias o los santuaritos tengan que estar puestos en escrutinio o en discusión como lugares privilegiados del encuentro de la comunidad. Porque si la comunidad misma es el lugar del encuentro con Dios, si la comunidad misma se convierte en el espacio celebrativo y de testimonio del resucitado, y entonces, como dice el antiguo dicho, ubi Pietro ibi ecclesia, es decir, si donde quiera que se reúna la comunidad, es también dicho ahí por el mismo maestro, ahí donde dos o más se reúnan en mi nombre, pues ahí estoy. Y entonces es ahí la posibilidad del encuentro con Dios, ¿no? Entonces me parece fabuloso poderlo reflexionar en este tiempo. Pero quiero hacerte una pregunta, mi querido. Sí. Que me trae ahí. Porque muchas veces este pasaje es empleado como justificación de la ira. Es decir, si hasta nuestro Señor se llenó de santa ira y con el látigo expulsó a los mercaderes del templo. En alguna ocasión oí que decías, no, bueno, la ira del Señor es otra cosa, ¿no? El día de la ira del Señor tiene que ver con otras lógicas y no con esta justificación de la violencia, porque muchas veces en las prácticas ya, como decir, pastorales cotidianas, uno es más debe llenarse de santa ira para hacer resplandecer. ¿En qué sentido tendríamos que entender este signo, no como un Jesús iracundo, porque la ira tiene que ver más con este proceso de yo me siento amenazado o yo me siento herido y entonces yo reacciono de una manera iracunda. Entonces, bueno, hasta pues predicadores de todos los siglos pues han usado este paso para justificar la idea de que uno puede enojarse por las cosas santas. Dices bien, y lo traté de explicar
a lo mejor no lo logré, pero la ira de Dios manifestada en el Antiguo Testamento, porque sí hay una ira de Dios, se parece mucho al sentimiento de protección que tiene un papá con su hijo. Cuando uno tiene un hijo que se droga o que se alcoholiza o tiene problemas familiares por su culpa, uno quisiera quitarle estos vicios y estas cosas que le hacen daño al hijo. Y entonces sí hay una expresión muy antropomórfica de la ira, pero no se trata de el odio que tiene Dios por los pecadores, sino el odio que tiene Dios, entre comillas, por el pecado mismo que le hace daño a los pecadores. Entonces, la santa ira no se puede aplicar con la violencia que hacemos con los demás, ni con las mujeres que han abortado, ni con los homosexuales. No podemos sacar la bandera de la ira de Dios para acabar con el enemigo, con los infieles, con los pecadores, los que no van a misa o los que no están en una comunidad cristiana. No, o inclusive con los protestantes. La santa ira con la que nos revestimos llenos de soberbia para destruir lo que no nos gusta, eso no tiene nada que ver con este pasaje. El látigo de la ira de Dios significa que ya llegó el momento de la liberación del hombre, de la liberación del pecado y la liberación. Y ese es el gesto, ¿no? Sí, es un símbolo, El látigo de la ira de Dios se cantaba en el Antiguo Testamento refiriéndose al momento en el que el Mesías se iba a presentar en el mundo. Y obviamente que en el Antiguo Testamento se entendía como el desprecio de los enemigos, como el castigo a los enemigos, pero nosotros lo interpretamos muy distinto. Lo interpretamos como el castigo a lo que nos hace daño. No a la mujer que aborta, sino al pecado que está implícito para liberarla, para dignificarla, para devolverle la dignidad. Es como una cosa muy distinta odiar al hijo que está haciendo algo malo que odiar a lo que le está haciendo daño al hijo. ¿Sí me explico? La ira de Dios nunca se puede aplicar la teología de la ira de Dios. No se puede aplicar en el cristianismo a las personas. Se tiene que aplicar a lo que hace daño a la persona. Y entonces sí, vemos un Dios celoso, un Dios que quiere proteger a sus hijos, Como le decía antes en la explicación, esto se refiere al momento en que Jesús dice, yo no he venido a condenar, sino a salvar al pecador. No he venido a condenar al pecador, sino a salvarlo. No he venido a que las personas que estén enfermas, castigarlas, sino a curarlas. Yo he venido a liberar al hombre de su propia maldad. Nosotros entendemos, me vino a castigar. No te vino a castigar. Este castigo no se aplica al hombre. No se aplica al hombre. Ha venido a castigar a lo que te somete, a lo que te hace daño, a lo que te está afectando, que es el pecado. Sí, Jaime. A mí también me recuerdo con esta pregunta es, si pensamos en la acción de Jesús como una justificación de nuestros arrebatos así de ira, es todavía como pensar en que Jesús hubiera venido solo a limpiar el templo, ¿no?
se queda en ese sentido. Me da coraje de que el templo esté así, pues ahora los agarro a pigazos, ¿no? Sería todavía una interpretación muy, muy sencilla, pero ya lo que dice el padre Miguel también me recuerda mucho la experiencia de una familia que vivió la adicción de un hijo de droga. Entonces, la mamá pues veía estas bolsas de droga y ¡oh!, le pegaba duro, ¿no? Y el tirarlas, el hijo lo experimentaba como un castigo, ¿no? Como si lo estuviera castigando su mamá, pero realmente la mamá sufría porque el hijo se estaba echando a perder por esta droga, ¿no? Por estas bolsas. Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? Esta ira que va en contra de aquello que te hace mal, más que en contra de la persona. Aunque la persona a veces lo vive como castigo, ¿no? Me estás castigando. Pues sí, porque ya uno enrolado en esa adicción o enrolado en ese vicio, pues uno dice, me estás castigando. En el fondo le está protegiendo, le está liberando. Pero bueno, es por ahí también me llamó la atención la explicación. Sí, totalmente. Independientemente de que sea la mejor táctica, que no se la recomendamos a nadie, claro. La mejor táctica es tener una comprensión de esta enfermedad. Verdaderamente lo dices bien, es un reflejo del coraje que le da a la mamá el que tenga allí lo que le hace daño al hijo. Al hijo. Sí, muy bien. Sí, pues creo que es muy importante entenderlo de esta manera, porque de otra manera, como decía, es muy posible justificar la violencia, y hay que decir que nada puede justificar la violencia del hombre contra el hombre. El caso de ¿cómo se dice?, de la defensa de la propia vida, pues es otra cosa. Pero querer justificar la violencia, el legalismo, la intolerancia, pues desde el Evangelio no es posible, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento sí, por eso yo pienso que los cristianos somos más judíos que los judíos, ¿no? Pero tenemos que ir al Nuevo Testamento. Hay que ir al Nuevo Testamento. Pues ahí está, amigas, amigos. Dios nos ha hecho su templo, su signo de su presencia está en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, y entonces somos signo de su presencia. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Victoriano. Gracias, Jaime. Gracias. A ustedes. Pues, amigas, pues, aquí estamos, vamos a seguir. Bendiciones. Bendiciones.